Buenas tardes, mi nombre es Cristel Dayana Cruz Reyes, estudiante del tercer semestre paralelo 2. Hoy les voy a hablar sobre las perspectivas filosóficas, paradigmas y enfoques del conocimiento científico. En las perspectivas filosóficas, es una corriente de agrupación que abarca diferentes pensadores, los cuales comparten las mismas ideas, tendencias o pensamientos. Todos ellos tienen en común una manera de pensar o hacer filosofía a través de las cuales pretenden dar respuestas a preguntas sobre el hombre, el mundo que lo rodea y su propia vida. Eh, a lo largo de la historia, la humanidad ha buscado comprender el mundo, el conocimiento y la existencia a través de diversos lentes intelectuales, dando origen a lo que conocemos como perspectivas eh, filosóficas, perdón. Estas no son simplemente teorías, sino marcos conceptuales que nos permiten interpretar la realidad y guiar nuestra forma de pensar y actuar. Son como los cimientos de un edificio, ya que las ideas fundamentales de una perspectiva filosófica determinan cómo constituyen el conocimiento, la ética y la política. Algunas de las más importantes son el empirismo, el racionalismo, el dogmatismo, el escepticismo, el objetivismo y el subjetivismo. En el empirismo, esta corriente sostiene que el conocimiento proviene fundamentalmente de la experiencia sensorial. La mente al nacer es como una tabla rasa o una hoja en blanco que se va llenando con lo que percibimos a través de los sentidos. Figuras como John Locke o David Hume son representantes claves de esta postura. En el, ras- en el racionalismo, en contraste, como el empirismo, este afirma que la fuente principal del conocimiento es la razón y el intelecto. Sostiene que existen ideas innatas en la mente humana y que el pensamiento lógico y la deducción son las herramientas más fiables para llegar a la verdad. René Descartes, con su famosa frase "pienso y luego existo", es uno de los máximos exponentes. En el dogmatismo, esta postura filosófica defiende que es posible alcanzar una verdad absoluta y que ciertas doctrinas o principios son incuestionables y universalmente válidos. No se basa en la crítica o en la duda, sino en la adhesión a un conjunto de creencias ya establecidas, que en el contexto religioso, por ejemplo, en las dogmas son verdades de fe interables. En el escepticismo, eh, cuestiona o niega la posibilidad de alcanzar un conocimiento seguro y objetivo, que los escépticos argumentan que nuestras percepciones y razonamientos son falibles y por lo tanto es prudente suspender el juicio sobre la verdad de las cosas. En el objetivismo, esta corriente afirma que la verdad y la realidad existen de forma independiente de la conciencia humana, que sostiene de los hechos que son objetivos y que la moralidad se basa en principios relacionales universales, no sentimentales o preferencias personales. Ayn Rand es una de las filósofas más conocidas que defendió esta posición. En el subjetivismo, eh, eh, sostiene que la verdad y la moral son relativas al individuo, lo que es verdadero o bueno para una persona, que puede no serlo para otra. No existe una verdad absoluta, sino múltiples verdades personales. En el paradigma
En el paradigma de la investigación, eh, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo explicativo compartido por una comunidad científica en un momento determinado, en el sentido laxo que se utiliza el término de modo ejemplo o modelo. En general se suele distinguir dos sentidos de paradigma. El primero hace alusión al conjunto de creencias, valores y técnicas compartidas por una comunidad cualquiera. En este sentido sociológico del término, em, el segundo sentido indica que un tipo de elemento de este conjunto que funciona como modelo o ejemplo soluciona distintos problemas dados. En este sentido filosófico de un paradigma. Existen cuatro paradigmas, que es el paradigma positivista, el paradigma post-positivista, el paradigma crítico y el paradigma constructivista. En el paradigma positivista, que está influenciado por el positivismo de Auguste Comte, que busca objetividad total. Se basa en la idea de que la realidad es única y medible y que el conocimiento se obtiene a través de la observación empírica y la experimentación, usando métodos cuantitativos, que el objeto es descubrir las leyes universales que expliquen los fenómenos. En el paradigma post-positivista, este surgió como evolución y crítica al positivismo, que si bien reconoce la existencia de una realidad objetiva, admite que nuestros sentidos e instrumentos de medición puedan ser falibles, que por ello el conocimiento se considera probabilístico y que los resultados de la investigación sean aproximadamente a la verdad, no verbales absolutas. En el paradigma crítico, este paradigma va más allá de la simple descripción o explicación de los fenómenos, que a su propósito es identificar y transformar las estructuras para poder con la injusticia social. La investigación se considera una herramienta para la emancipación humana, que los investigadores no son neutrales, sino que se comprenden con los grupos oprimidos. En el paradigma constructivista, la realidad que no es algo objetivo que se pueda descubrir, sino que está construida socialmente por los individuos del conocimiento que se crea a través de la interacción entre las personas y su entorno. La investigación se enfoca en comprender los significados e interpretar los sujetos que hagan sus propias experiencias utilizando métodos cualitativos como entrevistas y etnografías. Em, en los enfoques existen tres enfoques que son el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto. Em, En los enfoques cuantitativo se centra en la medición numérica y el análisis estadístico para probar hipótesis y establecer patrones de comportamiento, que en su objetivo es la generalización de los resultados a una población más amplia, que tiene como característica que se basa en la lógica deductiva, que es una parte de una teoría para llegar a conclusiones específicas, o en buscar objetividad, que intenta ser imparcial y libre de sesgos, o utilizar datos numéricos, que esto emplea encuestas, experimentos y datos estadísticos, o la muestra más grande, que se necesitan muchos participantes para que los resultados sean representativos.
Por ejemplo, un estudio para determinar si hay una correlación entre el número de horas de estudios y las calificaciones de los estudiantes. En el enfoque cualitativo, este enfoque busca entender la complejidad de la experiencia humana a través de la interpretación de la realidad que se enfoca en la comprensión profunda de los fenómenos y no en la generalización. Em, como característica, esto tiene que se baja en la lógica inductiva, que parte de de la observación para generar teorías, busca subjetividad que reconoce la importancia del contexto y la perspectiva de los participantes, o que utiliza datos no numéricos que emplea entrevistas, grupos focales, observación, participantes y análisis de documentos. La muestra es pequeña. Se seleccionan pocos participantes para profundizar en el tema. Por ejemplo, un estudio que explora las percepciones de los pacientes sobre la calidad del servicio en un hospital, o una investigación etnográfica sobre las costumbres y tradiciones de una comunidad indígena. El enfoque mixto El enfoque mixto combina elementos de los enfoques cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio. Su objetividad es obtener comprensión más completa y profunda del tema de investigación al complementar las fortalezas de ambos métodos. Como característica, este interpreta ambos enfoques utilizando datos numéricos y no numéricos. Buscan la triangulación que contrasta resultados cualitativos y cuantitativos para validar las conclusiones. Proporciona también una división holística que ofrece una perspectiva más rica y más detallada en el fenómeno estudiado. Em, en en un estudio, en el enfoque mixto, por ejemplo, en un estudio que primero aplica una encuesta a un gran número de personas para identificar patrones y que luego realiza entrevistas a un subgrupo para entender las razones detrás de estos patrones. En, en los tipos de investigación, eh, existen momentos diferentes que depende de las necesidades de tu estudio. Requiere seguir un proceso para aplicarlo, para solucionar un problema o crear un nuevo conocimiento. Cuando aplicas diferentes modelos de investigación, puedes asegurarte de crear parámetros confiables para confirmar o para negar una hipótesis. Los tipos de investigación según su propósito. La investigación teórica y la investigación aplicada. En la investigación teórica, este tipo de investigación tiene objetivo de obtener información de diferente naturaleza, aunque estos conocimientos no son aplicados, sino que solamente es para obtener conocimiento general o no, para obtener conocimiento general. En investigación aplicada, este tipo de investigación se enfoca en encontrar estrategias para lograr un objetivo específico y ponerlo en práctica. En, en la investigación, esta se clasifica en dos, en la investigación aplicada tecnológica y en la investigación aplicada científica. En la investigación aplicada tecnológica,
Se utiliza para generar nuevo conocimiento y ponerlo en práctica con el propósito de favorecer la vida de las personas. La investigación aplicada científica. Esta se utiliza con el propósito de medir varias variables específicas para pronosticar un comportamiento. Generalmente, esta se aplica en el área de bienes y servicios. En los tipos de investigación, eh, también se clasifican según su objetivo y alcance, que los más comunes son la investigación exploratoria, la investigación descriptiva, la investigación correlacional o la investigación explicativa. En la investigación exploratoria, este busca examinar un tema un poco estudiado o del que se tiene poca información, como objetivo familiarizarse con el fenómeno y desarrollar ideas para futuras investigaciones. Eh, en las características, esta es una flexible y abierta que no tiene prueba hipótesis, sino que las plantea. También suele usar métodos cualitativos como entrevistas o grupos focales y que busca un bajo nivel de estructuración. Por ejemplo, un estudio inicial sobre el uso de una realidad virtual en la educación, sin hipótesis previas. En la investigación descriptiva, este busca detallar las características de fenómeno, población o situación, sin explicar por qué ocurre. Como característica, esta está basada en observación y medición, en uso frecuentes de encuestas estadísticas o que no establece relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, un estudio para describir las características demográficas de los usuarios de una red social. En el correlacional, este examina el grado de relación entre dos o más variables, pero sin afirmar casualidad, que busca establecer que no establece una relación de causa-efecto solo si cambian juntos. En- Como característica, esta utiliza un análisis estadístico, coeficiente de correlación o regresión, que también puede ser positiva, negativa o nula. No demuestra causa-efecto, solo asociación, como por ejemplo analizar si existe la relación entre el número de 2 horas de uso de redes sociales y el nivel de ansiedad en adolescentes. Y por último, en la explicativa, que busca encontrar las causas y las razones de un de un fenómeno explicando por qué y cómo ocurre. Este tipo de investigación es más profunda. Por ejemplo, no, como característica, esto tiene altamente estructurada, requiere hipótesis claras y uso de métodos experimentales o cuasi experimentales. Por ejemplo, un experimento para comprobar si un programa de ejercicio físico
regular reduce los niveles de ansiedad, o un estudio para determinar que por un nuevo método de enseñanza mejora las calificaciones de los estudiantes. Esta ha sido mi exposición. Muchas gracias.